Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Nuevamente les doy una muy cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy. Me alegra que estén con nosotros hoy. Samuel, ¿cómo te va? Dinos cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito. ¿Cómo no, Ben? La lección se titula Con los ricos y famosos. El propósito es entender que aunque no se puede servir a Dios y a las riquezas, debemos utilizar nuestros medios para avanzar el Evangelio y que debemos discipular a los ricos y famosos, pues Jesús murió por todas las clases sociales. También yo aprovecho este momento para saludarles, hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio. Hermanos, oremos para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Nuevamente, oh Dios, estamos ante ti implorando que nos ayudes al desarrollo de este tema. Te pedimos que tú nos des la inteligencia para poderlo hacerlo correctamente. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un hombre sintió envidia de sus amistades, pues notó que tenían casas más grandes y lujosas que la suya. Decidió vender su casa y comprar una más impresionante, de manera que habló con un corredor de bienes y raíces y se la dio a vender. Poco tiempo después, estaba viendo la sección de ventas de propiedades en el periódico y leyó la descripción de una casa que le parecía perfecta. Llamó al corredor de bienes raíces y le dijo: en el periódico de hoy está descrita una casa exactamente como yo la quiero. Me gustaría verla cuanto antes. El agente le hizo algunas preguntas en cuanto a la descripción de la casa y al fin le comentó: pero señor Suárez, la casa que me está describiendo es la casa que usted está vendiendo. ¿Te imaginas, Samuel? Estaba perfectamente satisfecho con su casa, pero el orgullo lo impulsaba a venderla. Sí. Samuel, ¿qué advirtió Jesús en cuanto a las riquezas y por qué? Sí, mira, en Mateo 6:24 Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Marcos 10:23 advirtió: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y en el siguiente versículo, Marcos 10:24 aclaró: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema es confiar en las riquezas. Hay muchas cosas que el dinero puede comprar, de manera que cuando se le tiene, se confía en el dinero. Quizá una de las cosas que más se valora es el poder, y el poder casi siempre va unado a la riqueza. Cuando se confía en las riquezas, no se necesita de Dios, y este es un grave peligro. Por eso dijo Jesús que no podemos servir a Dios y a las riquezas. En la introducción de esta lección dice Dan Solís: la gente gasta dinero que no tiene en cosas que no necesita a fin de impresionar a gente que no le cae bien. Díganme si no será cierto. Debemos ser buenos mayordomos y cuando competimos con los demás no lo podemos ser. El 12 de agosto del 2013, Willie Seeley y 15 de sus compañeros ganaron la lotería, tocándole a cada quien casi $4 millones. Pero unas semanas más tarde, el 25 de septiembre, Willie Seeley dijo que quisieran volver a la normalidad y su esposa hasta dijo que había sido una maldición ganar ese dinero. Esto confirma que el dinero no es la respuesta a todos los problemas, aunque sean financieros. De hecho, en su libro El potencial de tu poder financiero, el doctor Larry Burkett escribió: se ha dicho que el americano promedio pasa la mitad de su tiempo pensando en el dinero. El dinero ha roto muchas relaciones en nuestra cultura. Casi el 80% de todas las parejas divorciadas entre los 20 y 30 años señalan a las dificultades financieras como la principal causa de su separación. A Jesús nunca le impresionaron las apariencias externas. Él sabía que debajo de cada persona rica o pobre existen las mismas necesidades espirituales. A nosotros tampoco deben impresionarnos las apariencias. Debemos identificarnos con otros como personas que no son distintas a nosotros, sino iguales delante de Dios. Dios considera a los ricos e importantes con el mismo valor que a los menos privilegiados, y la manera en que tratamos a los demás debe basarse en que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Correcto. En una reunión del Dr. Chapman, un hombre dio el siguiente testimonio:
Me bajé en la estación de autobuses en Pensilvania y estuve mendigando en las calles de la ciudad. Un día toqué a un hombre en el hombro y le dije: Señor, ¿podría regalarme una peseta? Cuando el hombre volteó, reconocí a mi padre y dije: Padre, ¿no me conoces? Él me abrazó y exclamó: Te he encontrado, todo lo que tengo es tuyo. Mi padre me había buscado 18 años para darme su fortuna y yo le pedía una insignificante peseta. Así nuestro Padre Celestial nos busca para darnos lo que necesitamos. La primera sección se titula Ricamente bendecidos. Samuel, ¿qué es la voluntad de Dios que seamos pobres? Veamos lo que nos dice el apóstol Juan en su tercera epístola, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan no dice que Dios nos quiere ver pobres. En el Antiguo Testamento encontramos muchos fieles hijos de Dios que fueron muy prósperos. En Génesis 13:6, hablando de Lot y Abraham, dice: Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, las de Abraham y Lot, eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Debido a esto, Lot y Abraham tuvieron que separarse. Eran tantas sus posesiones que la tierra no alcanzaba para los dos. En Job 1, del 1 al 13, dice: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job es un testimonio de que se puede ser rico y además fiel a Dios al mismo tiempo. Aún después de que fue probado por Satanás, Dios le volvió a dar riquezas. Es más, le duplicó todas las posesiones que antes había tenido. Al pueblo de Israel, Dios le prometió en Deuteronomio 28, 12 y 13: Te abrirá Jehová su buen tesoro, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Además de riqueza, Dios da poder y fama a sus hijos fieles, así como lo hizo con José. Dice Génesis 41:41. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Sí, Samuel. José fue un verdadero ejemplo de lealtad y Dios premió su lealtad. Le entregó todo el poder de Egipto y lo mejor de la tierra de Egipto para él y sus hermanos. Pero en el libro de Daniel vemos un caso contrario con el rey Nabucodonosor. ¿Qué olvidó el rey Nabucodonosor, Samuel? Sí, en Daniel 4:30 y 31, el rey Nabucodonosor dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Inmediatamente le fue quitado su reino. En Deuteronomio 8:18 escribió Moisés: Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto fue lo que olvidó Nabucodonosor, y Dios se lo tuvo que recordar. Por fin dio a Dios toda la gloria en Daniel 8:37. Dijo: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Nosotros no debemos permitir que las riquezas se conviertan en una obsesión, pero tampoco hemos de despreciar a los ricos. A veces pensamos que Jesús no tenía interés en los ricos por lo que dijo acerca de que era difícil para ellos entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús tenía tanto interés en los ricos como en los pobres. Él quería y quiere salvar a todos. Gracias, Samuel. Godfrey Davis escribió una biografía del duque de Wellington y dijo: encontré su libro de contabilidad en el que se muestra cómo gastaba su dinero. Me dio una idea mucho más exacta de lo que consideraba importante el duque de Wellington que todas sus cartas o discursos. La forma en que gastamos nuestro dinero revela nuestro compromiso con Jesús. Por eso Jesús habló tanto acerca del dinero. Una sexta parte de los evangelios, incluyendo una de cada 3 parábolas de Jesús, hablan de mayordomía. Jesús trató con el dinero porque nosotros tratamos con el dinero. Esta sección se titula Encuentro Nocturno. Samuel, ¿por qué escogió Nicodemo la noche para buscar a Jesús?
Sí, veamos primero quién era Nicodemo. Dice Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es bien sabido que Nicodemo era un hombre rico. Dice la tradición que era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Tenía más dinero de lo que podía gastar. Pero esto no era ninguna ventaja porque lo que tenemos no cambia lo que somos. Hermano, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no dejas de ser un pecador necesitado de un Salvador. Tu dinero puede comprar muchas cosas en la tierra, pero no puede comprar nada en el cielo. Otra característica de Nicodemo es que era un hombre respetable y educado. Cuando él caminaba por la calle, la gente sabía quién era y lo señalaban a sus hijos. Todos los que lo conocían lo tenían en alta estima. Era un dirigente de Israel. Pero nuestros logros no cambian lo que somos. Es bueno ser respetado y tener un buen nombre, pero eso no nos asegura un lugar en el cielo. Además, Nicodemo era un hombre religioso de los más santos. Era fariseo, guardaba la ley de Dios al pie de la letra. Era puro moralmente. Pagaba sus diezmos sin quedarse con un solo centavo. Hacía todo lo que decían la ley de Moisés y las tradiciones de los ancianos. Pero ¿saben? Lo que hacemos no cambia lo que somos. A pesar de todos sus esfuerzos de perfección y de justicia, Nicodemo era un religioso necesitado de un redentor. Es bueno vivir una vida piadosa, pero eso no salva tu alma, ni lo harán tus actividades religiosas. Muchos, como Nicodemo, piensan que si son suficientemente buenos llegarán al cielo, pero lo único que nos salva es un nuevo nacimiento, porque no importa cuánto tengamos, cuánto hagamos o quiénes seamos, seguimos siendo un pecador. Pablo escribió en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que aprendió Nicodemo es que nacer de nuevo no es una opción. Si deseas llegar al cielo, debes renacer. Nuestra naturaleza humana requiere un nuevo nacimiento. Nunca verás un pájaro arrastrándose en el suelo. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Nunca verás una vaca cantando un programa... Perdón. Me confundí. I know. ¿Lo que aprendió? Sí, es más, sí. Yo pensé que iba a decir volando una vaca. No, es un puerco volando. Ahorita lo vas a ver. Ok, ¿listos? Ok, 4, 3, 2. Lo que aprendió Nicodemo es que nacer de nuevo no es una opción. Si deseas llegar al cielo, debes renacer. Nuestra naturaleza humana requiere un nuevo nacimiento. Nunca verás un pájaro arrastrándose en el suelo. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Nunca verás una vaca cantando en un programa de talentos. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Nunca verás un puerco volar de una rama a otra. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Amigo, nunca verás un pecador perdido en el cielo. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Si hemos de llegar al cielo, necesitamos una nueva naturaleza. Y la única manera de adquirirla es por medio de un nuevo nacimiento. Esto lo aprendió Nicodemo esa noche con Jesús. Samuel, Jesús nunca perdió la oportunidad de hablar con alguien que lo necesitara, a pesar de que Nicodemo aparentemente no aceptó la invitación de Jesús de nacer de nuevo. Pero, ¿fracasó realmente la entrevista de Jesús con Nicodemo? Fíjate, Obed, Nicodemo llegó a preguntar a Jesús asuntos de religión y recibió respuestas sobre redención. Llegó a preguntar asuntos sobre la vida y volvió a su casa con información acerca del nuevo nacimiento. La entrevista de Jesús con Nicodemo no fue un fracaso. Dice Elena White en El deseado de todas las gentes, página 148. Cuando Jesús volvió al cielo, Nicodemo dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. Lo despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había comenzado en aquella conferencia nocturna con Jesús. La riqueza no indica pobreza espiritual o indiferencia. Nicodemo era muy rico, pero no era indiferente. Se cuenta la historia de un hombre que hizo un trato con su pastor, que ambos diezmaran sus entradas cada año. Eran jóvenes y ninguno de los dos tenía mucho dinero. El hermano diezmó $1,000 el año que ganó 10,000. Diezmó $10,000 el año que ganó $100,000. Diezmó $100,000 cuando ganó 1,000,000, pero llegó a 6 millones. No se animaba a hacer el cheque por 600,000. Buscó al pastor con quien había hecho el trato
que por cierto ya hacía tiempo estaba en otra iglesia. Lo visitó en su oficina y le dijo, este asunto del diezmo está muy difícil. Estaba bien cuando mi diezmo eran $1,000, pero yo no puedo diezmar 600,000. Tiene usted que hacer algo, pastor. El pastor se arrodilló y oró en silencio un largo rato. Finalmente el hombre le preguntó, pastor, ¿qué hace? ¿Está pidiendo a que Dios me libere de este compromiso del diezmo? No. Respondió el pastor, estoy orando para que Dios reduzca sus entradas al nivel que tenga usted que dar solo $1,000 del diezmo. Está tremendo eso. Muchos están agradecidos con Dios y alegremente le devuelven el diezmo. Muchos piensan que mientras menos ganen, menos le van a alcanzar si dan el diezmo. Otros piensan que es mucho lo que están dando y reducen el diezmo a un 5%. Esto no es ser leal a Dios. Esta sección se titula Ricos e infames. Samuel, ¿por qué era tan odiado Zaqueo? Buena pregunta. Lucas 19:2 nos dice quién era Zaqueo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí vemos que Zaqueo no solo era un recolector de impuestos, sino el jefe de los recolectores, o publicanos como se les llamaba. Muchos pocos eran tan despreciados por los judíos como los recolectores de impuestos, porque podían quedarse con el exceso de lo que recolectaban y se hacían ricos a expensas de su pueblo. Zaqueo no necesitaba que le dijeran que era pecador. Era un rechazado social. Pero Jesús siempre estaba activamente buscando pecadores y haciendo lugar para ellos en la mesa. Los buscaba especialmente para recordarles que Dios los ama específicamente a ellos. Jesús se sentía en casa con los rechazados de la sociedad, los leprosos, las mujeres, los pecadores y con el jefe de los publicanos. Jesús no tenía mucho interés en los ricos o religiosos, buscaba a los marginados sociales. Para él no tenía nada de raro ir a casa de Zaqueo, pero la multitud siempre lo criticaba. Bill Hybels escribió un libro titulado Cruza el salón caminando. Hybels habla de un amigo suyo que estaba en una fiesta platicando con sus amigos, pero vio a un hombre solo en una esquina y dejando a sus amigos cruzó el salón y fue a conversar con él. Lo invitó a conocer a sus amigos y así iniciaron una bella amistad. Después de un tiempo, este hombre solitario fue llevado a Jesús por el hombre que había cruzado el salón para hablar con él. A veces es así de fácil. Muchas veces hacerte amigo de alguien es más efectivo que contestar todas sus preguntas. Le dijo Jesús a Zaqueo en el verso 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta es la única ocasión en que encontramos a Jesús invitándose a casa de alguien. Dice el deseado de todas las gentes, página 506. El acaudalado funcionario de aduana no era de todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán, y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. La instrucción dada a los publicanos, no exijáis más de lo que está ordenado, había impresionado su mente. Comenzó a hacer restitución a quienes había perjudicado. Hizo pública su confesión cuando dijo en Lucas 19:8, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En el verso 9 dijo Jesús, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Samuel, ¿por qué Jesús no le pidió a Zaqueo lo que le pidió al joven rico, que vendiera lo que tenía y lo diera a los pobres? Porque ya Zaqueo lo estaba haciendo. Estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver a quien había robado 4 veces tanto. Zaqueo era como el niño que se separó de sus padres en un centro comercial. Los de seguridad lo encontraron y lo llevaron a la oficina, mientras que llamaban a sus padres desesperados por el micrófono. Cuando llegaron, vieron a su hijo feliz, comiéndose una nieve, pero cuando el niño los vio comenzó a llorar. Uno de los guardias dijo, creo que no se había dado cuenta que estaba perdido hasta que fue encontrado. Así sucede con muchos de nosotros, no nos damos cuenta de que estamos perdidos hasta que Jesús nos encuentra. Zaqueo se dio cuenta que estaba perdido y resolvió entregarse a Jesús. Zaqueo no solo se deshizo de muchos bienes financieros y materiales, sino que además se despojó del orgullo, de la avaricia, de la codicia y de mucha otra basura que lo mantenía alejado de Jesús. Jesús nos conoce y sabe lo que cada uno de nosotros necesita.
utiliza la mejor manera para transformarnos en nuevas criaturas. En el siglo V, un hombre llamado Aremio deseaba vivir una vida santa, así que abandonó la comodidad de la sociedad egipcia para vivir una vida austera en el desierto. Pero cuando visitaba la gran ciudad de Alejandría, tomaba tiempo para entrar en las tiendas y observar todo. Cuando le preguntaron por qué pasaba tiempo mirando cosas que no iba a comprar, él contestó que su corazón se regocijaba al ver todas las cosas que no necesitaba. Los que vivimos en sociedades llenas de artefactos y utensilios, debemos pensar en el ejemplo del residente del desierto. Un supermercado típico en Estados Unidos, en 1976, tenía un stock de 9,000 artículos. En 1994 ya tenía 30,000 artículos esenciales, posiblemente muy pocos. Esta sección se titula Mensaje enchapado en oro. Samuel, ¿cuál es el problema de nosotros y las riquezas? El problema es que no tenemos bien colocadas nuestras prioridades. Por eso dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hay ningún problema con el dinero, sino con amar el dinero. El dinero debe ser solo un medio, pero muchos hacen del dinero un fin. Dijo Jesús en Lucas 6:22-24, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si somos despreciados por causa del Evangelio, recibiremos nuestra recompensa en los cielos, pero los ricos ya tienen aquí su recompensa. Utilicemos nuestro dinero para adelantar la causa de Cristo, es la advertencia que nos da aquí. En Lucas 12, del 16 al 21, Jesús habló de un joven rico que tenía tanta cosecha y sus graneros estaban tan llenos que se dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El dinero no es para almacenarlo, sino para adelantar la causa de Cristo. Muchos ricos hacen lo mejor que pueden para usar sus recursos en la causa de Dios. Si seguimos el ejemplo de Cristo, nos interesará discipular a todos sin importar si son pobres o ricos. No importa si tenemos poco o mucho, la invitación es la misma. Jesús dijo en Marcos 8:35 y 36, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Que nuestras posesiones sean solo un medio para poder servir a Dios. Correcto. En su libro Asombroso y maravillosamente hecho, Brand escribió, querido Señor, he estado leyendo el registro sobre el joven rico y su elección equivocada. Y me he puesto a pensar, no importa cuán rico era, no podía andar en un carro, no podía experimentar una cirugía, no podía encender una luz, ni comprar un penicilina, ni escuchar un órgano, ni dormir en un colchón, o ver televisión, o lavar trastes en ninguna de las llaves, ni escribir en máquinas, cortar el césped, volar en un avión, o hablar por teléfono. Si él era rico, Señor, ¿quién soy yo? Esta última sección se titula Términos de peligro. Samuel, ¿qué nos indica que el joven rico era sincero y que no llegó para tentar a Jesús como hacían los escribas? Bien, dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Veamos las características de este joven. Tenía entusiasmo, dice el versículo 17, que vino corriendo. Era humilde, el mismo versículo dice que se arrodilló delante de Jesús. Tenía valor, corrió a Jesús cuando nadie más se atrevió a correr. Tenía espiritualidad, le interesaban las cosas espirituales, deseaba la vida eterna. Estaba moralmente limpio,
Dijo en el versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era religioso, diezmaba, iba a la sinagoga, conocía la ley, pero no había nacido de nuevo. Era rico. Dice el verso 22 que tenía muchas posesiones, pero el dinero no compra la felicidad. Su riqueza habría hecho mucho más para la causa de Dios. Era joven, vino en su juventud, tenía un rango social. Dice Lucas 18:18 que era un hombre principal. Este hombre principal venía dispuesto a postrar a los pies de Jesús, el hijo del carpintero. Tenía sentido común, pues fue buscando lo más importante y fue al lugar correcto, a Jesús. Dice Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo único que le faltaba a este joven era poner a Jesús en primer lugar. Casi nada, ¿verdad? El joven amaba sus riquezas y no estuvo dispuesto a dejarlas por Jesús. La lección es que Jesús no quiere nuestro dinero, Dios nos quiere a nosotros. Jesús no rebajó sus normas para acomodar al joven rico, lo amó, dice el Evangelio, pero no hizo ninguna excepción con él. En el Ministerio de Curación, página 160 dice, mucho se ha dicho respecto a nuestro deber para los pobres desatendidos, pero ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. ¿No les dirigiremos un llamamiento personal? Ocupémonos de todas las personas, porque Jesús murió por todos. Samuel, haz un resumen de la lección, por favor. Con mucho gusto. Es una lección muy interesante este estudio y se puedo resumir en 5 puntos. Punto número 1. El deseo de Dios no es que sus hijos sean pobres. Muchos de sus hijos han sido personas muy ricas. Él desea que seamos prosperados tanto en salud física y espiritual como en posesiones materiales. Punto número 2. Aunque parecía que el tiempo con Nicodemo se había perdido, él respondió a la invitación de Jesús y cuando él volvió al cielo, dedicó sus riquezas para sostener la recién formada iglesia cristiana. Punto número 3. Jesús no tuvo que pedirle a Zaqueo que diera su riqueza a los pobres. Cuando Zaqueo aceptó el llamado del Evangelio, él mismo dio su fortuna a los pobres y reparó los daños de robo que había hecho. Punto número 4. Jesús nunca rebajó sus normas para acomodar a ninguno, incluyendo al joven rico. El problema del joven no era que no cumpliera la ley, sino que le faltó poner a Jesús en primer lugar. Y por último, punto número 5, la vida no es nuestra para programar el futuro como lo hizo el hombre que quería graneros más grandes. Nuestro deber es usar nuestra riqueza material para avanzar la obra del Evangelio. Amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros en esta interesante lección. Nos veremos en la siguiente. Que Dios los bendiga. Gracias. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.